A comenzar, cuando el técnico diga, ya empezamos. Bienvenidos a este espacio del conversatorio de salud mental de Cáritas Parroquial de la Resurrección del Señor. Esta tarde-noche pues vamos a conversar algunos aspectos sobre la salud mental en los adolescentes, especialmente de los venezolanos. El compartir la presentación tiene como base los aspectos generales de la salud mental que ha publicado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, como también los datos de la investigación de la Psicodata, que es una investigación que viene desarrollando la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello sobre el estado emocional de los venezolanos. Y he relacionado pues todos estos datos con esta etapa del desarrollo humano que es la adolescencia. Entonces vamos a compartir lo que es la mente en transición y el tejido resiliente en la juventud venezolana. Procurando hacer un análisis profundo de la salud mental del adolescente desde la neurobiología universal de esta etapa del desarrollo hasta comprender o abarcar o tener un acercamiento a la comprensión de la crisis y resiliencia en Venezuela. Para continuar, vamos a hacer un ejercicio justamente para activar nuestra neurobiología. Entonces yo le invito a ponernos de pie. Incluso los que estén viendo esta grabación por YouTube, les invito a ponerse de pie para tener una activación de nuestro cuerpo que nos va a permitir una regulación fisiológica. Voy a dejar el micrófono brevemente porque voy a hacer unos movimientos. Orgánica que nos permite justamente autorregularnos, ¿sí? En este sentido, entonces, vamos a inhalar en 4 segundos, retenemos el aire unos 2 segundos y exhalamos en al menos 6 segundos. Digo al menos porque lo puedes hacer un poco más, ¿sí? Hasta unos 8 probablemente, ¿sí? Entonces vamos a inhalar en 4, retenemos en 2 y exhalamos en 6, o al menos en 6, ¿sí? Y vamos a acompañar esto con un movimiento de los brazos, ¿sí? Entonces, inhalamos y subimos los brazos con el movimiento en 4 segundos, retenemos en 2 y exhalamos entonces lentamente hasta 6. ¿Sí? Devolvemos. Inhalamos en 4, 1, 2, 3, 4, retenemos 1, 2 y exhalamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lo volvemos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Volvemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 1, 2, 3, 4.
5, 6. Muy bien. ¿Cómo te sientes? Ok. Muy bien. Entonces ahora colóquense en pareja, por favor. Okay. Entonces, frente a su pareja, vamos a volver a hacer el mismo ejercicio, pero viendo la cara, los ojos del otro. ¿Sí? Comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Ahora van a tocar las palmas de la mano del compañero o la compañera. Una mano, la mano derecha con la mano derecha. Mano derecha y mano derecha. Mano derecha y mano derecha. Luego le digo cambio a la izquierda. Cambio de nuevo a la derecha. Cambio a la derecha. Cambio. 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 Ok. Entonces, ahora sostengan la mano que tengan, entonces la derecha con la derecha, y van a entonces ahora tocar las puntas de los pies izquierdos. Tocar la punta de los pies izquierdos. No, sus puntas de pies con puntas de pie. Punta de pie con punta de pie. Punta de pie con punta de pie. Tocarse las puntas de los pies izquierdos. Digo cambio, cambian la mano y cambian los pies. Contralateral. Y así. Contralateral. Cambio. 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 Ajá. Vente, Ari, aquí. Para que salgas en el video. Así, contralateral. Sí. Cambio. Cambio. Ahora viéndose la cara. Cambio. Cambio. Mírame la cara. Cambio. 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 Muy bien, listo. Gracias. Nos sentamos. Están como adolescentes, ¿verdad? Ahora. Bueno, la adolescencia no es un problema. Es un periodo de remodelación neurobiológica y que además es masiva, abrupta, de repente. Porque bueno, tú ves a los niños que entonces ya llega 10, 11, 12 años y de repente, ¡guau!, estirón. Y empieza a verse los cambios físicos. ¿Sí? Entonces, pero que va acompañado de una alta sensibilidad en la interacción social. Entonces comienza a haber una hipersensibilidad que cambia las relaciones sociales.
Primero dentro del núcleo familiar y luego comienza a darse cuenta de los problemas sociales y empieza a ser más sensible sobre las situaciones que van pasando en el mundo. A la par que comienza a tener una mayor interacción con los semejantes, con los de su edad, y comienzan a formar grupos, grupos de pares, donde entonces comienzan a experimentar emociones intensas. Y estas emociones intensas no estamos hablando solo de enamorarse, sino también de la aceptación por el grupo, de sentirse integrado a un grupo. Yo pertenezco a, y puede ser tan sencillo como que, bueno, yo pertenezco al tercer año, la sección A del colegio tal. Eso comienza a ser identidad. Y comienza a haber comparación. Es que la A es mejor que la B. O es que mi liceo es mejor que tal liceo. Y hay incluso conflictos entre grupos de estudiantes de distintos liceos. O se sabe en zonas o en lugares que los del liceo tal siempre tienen pelea con los del liceo no sé cuál. Y es natural porque eso forma parte de la identidad propia de esta edad. A su vez, comienza a haber una fricción interna por una asimetría que se va dando entre la maduración del cuerpo y la inmadurez psicológica que se va dando. Porque la formación neuropsicológica pareciera más lenta que el desarrollo corporal como tal. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y la corteza prefrontal, que es la responsable de medir los riesgos, de planificar, sigue en pleno desarrollo. El cerebro, si bien esta imagen, una imagen ficticia, ¿sí? Hemos dicho que en la adolescencia es un periodo de reconstrucción masiva, todo el cerebro está afectado. Entonces, tenemos el lóbulo frontal, que es donde detrás de la frente o detrás de los ojos, ¿sí? Por encima tenemos el lóbulo parietal y atrás el lóbulo occipital. Y por un lado, lateral y hacia abajo, el lóbulo temporal. El área prefrontal es el área del frente, como que si estuviera por debajo de la frente, como por dentro de la frente, como detrás de los ojos, más o menos por ese lado. Esta área prefrontal todavía sigue madurando. Y se estima que hacia los 25, 28 años todavía se está en esta reconstrucción de la maduración prefrontal, que están vinculadas las funciones ejecutivas, como por ejemplo que dice acá, la evaluación de riesgo, la planificación, la toma de decisiones, la resolución de problemas. ¿Sí? Cuando hacemos este tipo de ejercicio que acabamos de hacer, justamente estamos haciendo que nuestras conexiones neurológicas se fortalezcan entre los hemisferios y a su vez haya el fortalecer las redes neurológicas, especialmente las que tienen que ver en este sentido con el movimiento contralateral. Pero al fijar la mirada en el rostro del otro y divertirnos y reírnos, hace que entonces la corteza prefrontal esté activa también. Como dije, hay una asimetría en el desarrollo durante el periodo de la adolescencia, porque el desarrollo físico y la madurez psicológica van en calendarios distintos. Entonces, los cambios físicos comienzan a aparecer en la adolescencia temprana, entre los 10 y 13 años,
Y es cuando empieza esta, como dice allí, esta tormenta hormonal. Y entonces empiezan los cambios secundarios sexuales, pero que implica este cambio físico abrupto. ¿Sí? Hay 3 momentos de la vida del ser humano que hay estos cambios abruptos, ¿no? En la primera infancia, es decir, de bebé, primer año, segundo año, que hay un cambio físico tremendo y rápido. ¿Sí? Entonces, cuando el niño comienza a gatear y a caminar, las mamás pudieran confirmarlo, ¿qué pasa con su cuerpo y el espacio? ¿Controlan su cuerpo y el espacio y las cosas que están alrededor? Por allá dicen que no. ¿Qué sucede con los niños que están gateando y caminando con las cosas y que están alrededor? ¿Qué suele suceder? Se tropiezan, se golpean, ¿sí? Empiezan a explorar el espacio físico y se empiezan a meter por debajo de la silla, de la mesa y después no saben cómo salir. Y en el peor de los casos se meten entre rejas y después, bueno, hay que buscar los bomberos para sacar. ¿Sí? Ese es el primer cambio físico abrupto del desarrollo humano. Y el segundo lo tenemos justamente en la adolescencia. ¿Sí? Cuando el adolescente empieza a crecer y tiene este cambio abrupto físico, también pasa como con los niños. Comienzan a tropezarse con todo. ¿Sí? O no caben. ¿Sí? Creen que caben, pero no caben. ¿Sí? Porque todavía no tienen conciencia del cambio físico que sucedió rápido. ¿Sí? Que sucedió rápido. Entonces ya a los 14 y 16 está la capacidad reproductiva madura, ¿sí? Y además con una energía física tremenda, ¿sí? Tremenda. En cambio, los cambios psicológicos, comienza la búsqueda inicial de los pares, del grupo, empieza el alejamiento familiar, que no es un aislamiento, sino un alejamiento, sino comienza a distinguirse, separarse como desde su autonomía. Yo soy distinto a mi mamá y a mi papá y necesito saber quién soy. Y por eso esa distinción y empieza la pelea de poder, de roles, de quién manda, quién a mí no me manda, sí te mando porque estás en mi casa. ¿Sí? Ese tipo de cosas. Por eso ya a la mediana edad, mediana adolescencia, entre los 14 y 16, comienza esa necesidad de independencia. Déjame salir hasta más tarde. ¿Sí? Yo me he visto como yo quiera, ¿sí? Etc. Porque se está consolidando la identidad. ¿Sí? Pero hay una alta propensión por conductas de riesgo, porque la corteza prefrontal todavía está madurando, ¿sí? Que es la que me permite valorar los riesgos. Entonces, ¿qué es lo típico, mayor riesgo en esta edad? Los embarazos precoces. Lo digo lo más típico porque, bueno, es como que dentro de las grandes preocupaciones en la familia, ¿no? Que no salgan preñados. ¿Sí? La otra es el consumo de droga. ¿Sí? El querer ir a la fiesta, el querer ir a tomar, el querer probar, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, porque hay un pico de energía, ¿sí? Propio del momento, pero a su vez no hay la madurez psicológica todavía para medir riesgo. Más hacia la adolescencia tardía o hacia el final de la adolescencia, ya comienza a tener mayor aceptación de los cambios morfológicos, físicos de su cuerpo, ¿sí? Pero que trae a su vez todo este tema de la identidad, ¿sí? Si soy gordito, si soy flaquito, si estoy acuerpado, si hago deporte, si no hago deporte, todo eso cambia. Si las muchachas, si las tengo grandes, si mis caderas son grandes, si no, todo eso viene ya en ese momento como a consolidarse, ¿no? A tener mayor aceptación, que en la adolescencia media es el descubrimiento y las comparaciones, ¿sí? Naturales. Y ahora en la adolescencia más tardía, o sea, al final de la adolescencia, las relaciones interpersonales ya comienzan a ser más selectivas y ya ciertamente comienza a tener mayor perspectiva de futuro, vocacional. ¿Qué quiero ser? ¿Qué quiero estudiar? ¿A qué me quiero dedicar? Etcétera, ¿sí?
Ahora, todo esto, digamos, es como un desarrollo natural y esperado. Ya veremos entonces qué sucede que pueda interrumpir este desarrollo natural y esperado. Entonces resulta que 1 de cada 7 jóvenes en el mundo convive con un trastorno mental. Esta proporción representa el 15% de la carga mundial de morbimortalidad para el grupo etario entre 10 y 19 años. Las afecciones no tratadas tienen un efecto en cascada, limitan la capacidad funcional, la asistencia escolar y se extienden directamente hacia la edad adulta. Es decir, que si no se atiende las situaciones emocionales, psicológicas de los adolescentes, pues tendremos adultos con problemas de salud mental. ¿Qué sucede? ¿Qué influye? Que vivimos en una sociedad que estigmatiza y discrimina el tema de la salud mental. Durante la campaña Compartir de este año hemos escuchado estas reflexiones sobre la estigmatización sobre la salud mental que nos limita entonces para la salud general. Ahora, todo este aspecto de la concentración de la salud mental en este periodo de la adolescencia se concentra en 3 categorías: la ansiedad, la depresión y trastornos de conducta. Ahora vamos a ir relacionando estas situaciones principales de salud mental en los adolescentes con respecto a la realidad venezolana. O sea, en cuanto a los trastornos de ansiedad, hay una prevalencia del 5.3% entre los 15 y 19 años, que es más común entre los adolescentes mayores. Ahora, ¿cómo se manifiesta estos síntomas? Bueno, con una preocupación excesiva frente a la crisis y viven generalmente en un pánico silencioso. Es decir, que hay una angustia constante, pero no son capaces de comunicarla, de decirla. Entonces hay retraimiento, ausentismo escolar, aislamiento, se la pasa más tiempo en el cuarto, aislado, no me interrumpa, yo estoy bien aquí, etc. En cuanto a la depresión, entonces este aislamiento es más profundo, está acompañado de la tristeza, de sentimiento de soledad y especialmente de sentimiento de minusvalía. Es decir, yo no sirvo para nada, yo no sé qué quiero para mi vida, a mí nadie me quiere. Entonces se manifiesta, por ejemplo, en la caída del rendimiento académico, en conductas de riesgo y especialmente de autolesión o la aparición de ideas suicidas o la consumación del suicidio. Y esto puede también estar acompañado, o otras de las principales categorías diagnósticas en esta etapa de la adolescencia son los trastornos de conducta, especialmente los trastornos de déficit de atención con hiperactividad y trastornos disociales, es decir, rompimiento de la norma. Entonces, hay conductas de riesgo, entonces comienza a saltar la norma. La norma de la casa, pero también la norma de ciudadano, ¿no? Entonces, hay experiencias de adolescencia que empiezan a tener alteraciones de orden social. Es decir, no le importa romper las cosas del espacio común de la ciudad, o en todo caso se junta o en grupos para la manifestación social, puede ser política, ecológica, etc. Se ve manifestada con la dificultad de la atención y también de la impulsividad. Entonces vemos aquí conductas desafiantes, conflictos con los pares y riesgo de actos delictivos, como he dicho. El suicidio es el resultado letal de factores de riesgo invisibles y acumulativos.
Es como un iceberg, como esa imagen. Observamos, son conductas autolesivas o el consumo del suicidio como tal, ¿no? Pero eso le subyace depresión severa no tratada, estar en un contexto de violencia familiar o de violencia social y que pueda estar inmerso en una situación de acoso escolar y que haya permanecido por el tiempo y nadie lo haya abordado, por ejemplo, ¿sí? A su vez también se puede estar frente al consumo de sustancias y que, fíjense, en lo más profundo del iceberg está entonces experiencias de trauma o estigmatización que bloquea la búsqueda de ayuda. Entonces estamos frente, por ejemplo, a las experiencias de abuso sexual o la experiencia, que sigue siendo abuso sexual, la experiencia de exposición temprana a la pornografía o que estén en un espacio familiar hipersexualizado, que no es lo mismo que tener una educación sexual transparente y abierta, son distintos. O experiencias traumáticas emocionales como la muerte de un papá, ¿sí? O el divorcio y que se sientan abandonados. ¿Sí? Experiencias traumáticas también como un accidente importante de riesgo. Bueno, un dato preocupante es que en nuestra región de América sigue aumentando la tasa de suicidio. Creo que lo vamos a ver más adelante, pero... Entonces, ¿qué sucede entre nuestros adolescentes? Entonces, 9 de cada 10 venezolanos enfrentan vulnerabilidad psicosocial aguda. Esto lo hemos venido reflexionando desde las campañas Compartir del año pasado y que además hemos ido profundizando pues al exponer la campaña Compartir y las reflexiones de los Vía Crucis y estos espacios que hemos venido compartiendo del Conversatorio de Salud Mental. Entonces, según la Psicodata del 2024, el 90% de nosotros atravesamos situaciones que amenazan directamente la salud psicológica. El adolescente venezolano no solo lidia entonces con toda la transformación neurobiológica propia de su cuerpo, sino que también está lidiando con el colapso que estamos viviendo como país. Entonces, si está en una casa donde todo el mundo está angustiado por el tema económico, porque no tengo trabajo, porque entonces se sienten con una carga, ¿sí? Porque además les gustaría, no sé, comprarse los zapatos y le dicen, mira, no hay dinero, o comprarse tal camisa, o que quiera salir, o que quiera hacer tal cosa, que me gustaría incluso hacer un curso de inglés y eso está muy bien, pero no tenemos la plata para que lo haga, ¿sí? Entonces viene toda esta frustración en medio de este colapso que además está creciendo, no comprende del todo lo que sucede, etc. Todo, el 37% experimentamos miedo difuso colectivo. Es decir, sentimos un constante miedo ante amenazas imprecisas del entorno o a expresarnos libremente. O a expresarnos libremente. Entonces, este miedo que vivimos, pues forma parte de este colapso o de esta crisis humanitaria compleja que vivimos los venezolanos. 50% de nosotros describimos nuestro estado de ánimo como hostil o enojados, agresivos, iracundos, ¿sí? O con una expresión de asertividad indirecta, ¿sí? Es decir, que no afrontamos directamente las situaciones, sino que más bien lo afrontamos de forma pasiva. ¿Sí? Y por último, el 73% sentimos tristeza profunda al pensar en el futuro del país. Estamos viendo unas estadísticas del 2024, que hoy entonces esta realidad es distinta, ¿sí? Distinta a partir del 3 de enero. ¿Sí? Y eso hay que asumirlo también. ¿Sí?
estés a favor o en contra de los acontecimientos de que pues, se llevaron a Maduro preso. Es una realidad distinta. Y hay un panorama, un contexto social distinto. Entonces, quienes comprendemos que estamos frente a un sistema dictatorial, opresivo, y están sucediendo estas cosas, entonces se abre una ventana de optimismo, del cambio, de la esperanza, que hace que ya estos valores estén cambiando. Estén cambiando. ¿Sí me explico? Aunque estemos en estos cambios y que no suceden tan rápido como quisiéramos en algunos de los aspectos de nuestra vida cotidiana, una realidad es que estamos frente a un constante estrés dominado por la supervivencia económica y la incertidumbre. Un ejemplo sencillo es que hace unos días atrás María Corina Machado anunció que vuelve a Venezuela. ¿Qué vuelve a Venezuela? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Sí? No se sabe. Y eso presenta una incertidumbre nacional, estés a favor o en contra. Entonces hay una incertidumbre, porque entonces va a venir de qué forma, va a haber una amenaza de riesgo no solo contra su vida, sino contra la estabilidad del país. Entonces, preguntas que nos podemos hacer, bueno, ¿el estamento militar cómo va a actuar frente a este cambio? ¿O no va a actuar? ¿O va a estar así como está de callado y no sabemos qué sucede? Estamos frente a un estrés ante la incertidumbre. Entonces, bueno, aquí la crisis económica es el estresor primario en nuestro país. Y por lo tanto, para los adolescentes también. ¿Sí? Entonces, estamos obligando a los jóvenes a preocuparse por su supervivencia básica. Es decir, que en lugar de estar pensando en proyectos de vida, están pensando es cómo hago para comer, cómo hago para vivir más o menos bien. ¿Sí? Estamos frente a un temor de enfermarnos porque nuestro sistema público está colapsado. Vivimos, la mayoría, procesos de duelos por pérdida basados en violencia. ¿Sí? Violencia por la muerte de seres queridos o violencia por la migración forzada. Y esto nos lleva pues a un agotamiento físico y mental, ¿sí? Manifestado con la pérdida de sueño, por las preocupaciones crónicas, y que se vive en un estado de tensión o de estrés constante. Entonces estamos frente a un colapso del tejido social que en los resultados de esta investigación indica que estamos frente a una desconfianza mutua terrible, bueno, ahí dice 80%, ¿no? La mayoría, ¿sí? Porque es que creemos que se van a aprovechar de nosotros si establecemos relaciones de confianza, que van a abusar de nosotros. ¿Sí? Para el cerebro de un adolescente que está programado biológicamente para buscar un grupo donde ser aceptado, donde sentirse aceptado entre los pares, entre los iguales, ¿sí? Y comenzar a establecer esta conexión social, crece entonces en un estado de hipervigilancia para no ser jodido, ¿sí? Para no ser abusado, para que no me la monten, ¿sí? Para sobrevivir. En lugar de sentirme apoyado, sentirme parte del grupo para vivir juntos, ¿sí? Y que además corta este sentido de validación de quién soy, de que pertenezco, de que yo soy así o yo soy asado, etc., ¿no? Sin embargo, a pesar de todo esto, vivimos en una paradoja increíble, ¿sí? Porque frente a esta vulnerabilidad, nosotros los venezolanos también expresamos un optimismo impresionante.
que desafía esta realidad. Aunque estamos frente a un entorno muy vulnerable en el ámbito psicosocial, ¿sí?, nosotros tenemos una capacidad de resiliencia tremenda, una capacidad de adaptación frente a estas situaciones que hemos desarrollado grandemente. Aunque el 46% cree que las cosas dependen de la suerte. Y esto es una característica interesante nuestra porque siempre decimos, mañana será un mejor día. Y este mañana será un mejor día lo dejamos como a la suerte. No trabajamos realmente para que eso suceda, sino que mágicamente va a suceder. Frente a eso, nuestra fuerza de adaptación, nos sabemos como personas resilientes, ¿sí?, y que tenemos la fuerza para afrontar, ¿sí?, los retos vitales. Buscamos siempre el lado positivo a pesar de las adversidades. Tengo que aprender algo bueno de esto que me está pasando, aunque eso sea malísimo. Y utilizamos el humor como mecanismo primario de afrontamiento. Hoy día para todos sacamos un meme, sacamos un chiste, ¿sí?, ¿sí?, y es un mecanismo favorable de afrontamiento ante todo esto. Quería resaltar esta imagen porque hay unos elementos muy interesantes que nos puede hacer. Primero, el peso del entorno, oscuro, negro. Pero estamos frente a una balanza que estuvo rota, pero ha sido reparada con oro. Que pudiéramos decir que es la resiliencia, la capacidad de adaptación, de salir adelante. Y que además nuestra fuerza de adaptación es como esta ancla. Y la ancla para nosotros es la esperanza. Si recuerdan el logotipo, por ejemplo, del jubileo que acabamos de terminar, justamente tenía la cruz y abajo era el ancla de la barca, que es la esperanza, ¿no? Y que estaba ambientado todo el jubileo en la esperanza, peregrinos de esperanza, y la esperanza no defrauda. Y esta es la imagen que podemos tomar para arraigar nuestra fuerza, nuestra resiliencia, ¿no? Que somos capaces de reconstruirnos en medio de la adversidad y que la esperanza es esta ancla que nos permite continuar avanzando. Ahora, en medio de esto, pues, presento tres anclajes, tres espacios que nos permiten entonces seguir construyendo esta identidad de resiliencia, pero también dentro de la esperanza. Porque es en ellas en las que hemos aprendido a sostenernos y tenemos que seguir fortaleciendo. La primera es la familia. A pesar de todo lo que podamos analizar de las rupturas familiares, la familia siempre es el refugio primario. Entonces la importancia de seguir fortaleciendo nuestras relaciones familiares. El 88% de los ciudadanos se apoyan en su núcleo familiar durante las crisis agudas. A falta de Estado, la familia asume el rol de red de seguridad absoluta. Entonces, volvemos, buscamos la casa, el hermano, la familia, ¿sí? De ahí la importancia de buscar siempre entonces la atención o el fortalecimiento de nuestras relaciones familiares. El segundo pilar es la religiosidad, el soporte trascendente. Entonces nosotros tenemos esta capacidad de trascendencia y la desarrollamos porque el 85% utiliza la oración y la fe personal para enfrentar sus problemas diarios, dotando de sentido al sufrimiento. Y en esto nosotros los cristianos tenemos mucho que aportar. La trascendencia, esa capacidad de ver que existe algo más allá que la naturaleza humana, nos permite entonces mirar el futuro con esperanza.
Y si lo relacionamos, pues entonces con el ámbito de la fe, nos permite entonces arraigar aún más esta esperanza. Y que además, al reconocer que el sufrimiento nos da la esperanza de un mañana, de la vida eterna, ¿sí? Entonces el sufrimiento que forma parte de la vida, entonces lo vamos a incorporar en nuestra cotidianidad de forma saludable. Porque cuando rechazamos el sufrimiento que forma parte de la vida, entonces va a haber una fragmentación de la identidad como persona. En cambio, cuando asumimos esta fragilidad, este sentido de vulnerabilidad y de sufrimiento, entonces comenzamos a ser más cohesionados como personas. ¿Sí me doy a entender en este aspecto? Porque es que estamos invadidos hoy con esto del bienestar, ¿sí? Que puedes con todo. Y son falsos eslogan que hacen que el ser humano se sobrecargue frente a la realidad, porque no podemos con todo. Y el bienestar hay que entenderlo bien. ¿Sí? Porque entonces el bienestar no significa no tener problemas, sino tener las capacidades de afrontar los problemas, de asumir que tenemos dificultades, limitaciones y que sufrimos. Y el tercer pilar es este optimismo activo, que desde la fe, desde nuestro sentido de trascendencia, hablamos de esperanza, que es mucho más que ser optimista. El 75% mantiene un nivel moderado de satisfacción con su propia vida interior, construyendo micro mundos de control frente a macroentornos incontrolables. Es decir, fijábamos que antes entonces estábamos frente a un entorno, bien difícil. Pero somos capaces de arreglar nuestro micromundo en medio de tantas adversidades. Y eso nos permite desarrollar un sentido de satisfacción que nos ayuda a afrontar este entorno adverso. En ese sentido, entonces, fortalecer las relaciones familiares, fortalecer el sentido de trascendencia y fortalecer la satisfacción de la propia identidad y de lo que podemos desarrollar en nuestro entorno cercano. Involucrarnos en proyectos comunitarios de ayuda y de construcción del bien común va a ayudar o nos va a hacer fortalecer este sentido de tener control frente a un mundo que no pareciera tener control. Porque es que la resiliencia no reemplaza las políticas públicas. Entonces, a pesar de que el 90% presenta vulnerabilidad, solo 1 de cada 10 venezolanos ha acudido a un psicólogo o psiquiatra en los últimos 2 años. Entonces, ¿por qué no se asiste? Bueno, porque hay una infraestructura colapsada que no existe o es inaccesible. El tema económico, las consultas en esta área pues son, digamos, frente a nuestro ingreso cotidiano se hace costosa, y la estigma persistente de acercarse a la ayuda de salud mental. Entonces, 28% reprime sus emociones negativas y el 40% utiliza la negación del problema como defensa psicológica. No me pasa nada, yo estoy bien. Entonces, esto reduce la posibilidad de recibir la ayuda psicológica o psiquiátrica. Ahora, en esto de las políticas públicas, hay una arquitectura de soluciones a nivel 1, que deben ser las políticas de Estado o instituciones. Entonces, ¿qué se necesita para mejorar la salud mental desde este nivel 1? Bueno, elevar la salud pública a nivel de políticas públicas, que a nosotros en Venezuela pues nos falta un trecho, tenemos que resolver otras que parecen primarias, pero realmente va a la par, no puede ir desligada. Que existe un programa nacional de prevención de suicidio,
Los programas que existen son aislados. Entonces, está el programa de la Escuela de Psicología de UCAP, que es muy bueno, pero por otro lado está el otro de la Federación de Psicólogos de Venezuela, también muy bueno, y así otras iniciativas. Pero no hay un enlace nacional o de políticas públicas, ¿sí? Y la integración de atención primaria. Y este es el que yo quiero llamar la atención. Porque la atención primaria no es necesariamente, o sí es necesaria, pero es que por esta infraestructura inexistente no pudiéramos estar teniendo una evaluación psicológica en atención primaria, porque no existe la posibilidad porque no hay la infraestructura. Pero nosotros como comunidad organizada, como Cáritas, como parroquia, como tal, podemos y estamos ofreciendo pues atención primaria. ¿Qué es esta atención primaria? Pues justamente el que podamos sostenernos mutuamente en la contención emocional y apoyarnos mutuamente para fortalecer la salud mental, como este espacio de salud mental. ¿Sí? O el que juntos programemos actividades, si bien están motivadas por el ámbito religioso, busca el bien común. El bien común. Otra arquitectura de solución nivel 2 es entonces justamente esta intervención comunitaria que permite restablecer el tejido social. La aplicación de los primeros auxilios psicológicos en escuelas, por ejemplo, en espacios donde estemos con adolescentes, es primordial, es atención primaria. Y todos podemos, y algunos ya se han ido capacitando en esta área. Programas corporativos de salud mental, que bueno, proteger a los padres, proteger a los hijos y la reconstrucción de la confianza. Entonces, fomentar la participación juvenil. Entonces, alentar a nuestros jóvenes a participar en distintos grupos que promuevan el bien común, indistintamente del área en el que sea su afinidad, si es religioso, si es ecológico, si es deportivo, etc. La importancia es que participen, que se involucren en grupos, con pares, y que sean acompañados por otros adultos. Acá en este sentido, entonces bueno, ¿por qué todo esto frente a la salud de los adolescentes? Porque es que somos nosotros los adultos quienes debemos proveer entonces este ambiente de confianza, estas posibilidades de participación. Si uno de los anclajes es la familia, entonces en la familia, por ejemplo, hoy día, con los adolescentes tienen que establecer rutinas y límites claros, normas claras. Que hoy día, entonces, si la fragmentación de la familia está y no se provee al adolescente estructura, es decir, normas claras, responsabilidades claras, entonces va a diluirse su vida, se va a desparramar, no va a saber por dónde ir. Pero si en la familia hay contención, hay límites, hay normas que indican hacia dónde se va, entonces va a ir comprendiendo el sentido de vida. Si no se colocan normas, límites, responsabilidades en casa, no va a comprender qué hacer con su vida. Se va a diluir, se va a desparramar. Entonces, ¿qué va a conseguir? Tengo una vitalidad excesiva, no tengo límites de riesgo y en mi casa no me ponen parámetros claros, voy a encontrar en el entorno esa adrenalina, ese riesgo, esas gratificaciones que me va a permitir, bueno, yo creo que entonces mi sentido de vida estará en el consumo o en buscar conductas de riesgo y tal, porque no tengo la contención que debe proveer la familia. El poderse vincular con otros permitirá entonces también en esta interacción desarrollar, por ejemplo,
el control inhibitorio, es decir, que yo me pueda inhibir de conductas que quisiera hacer, pero por respeto a los demás. Si eso no sucede en casa, si eso no se da en grupos de pares, entonces va a desarrollar conductas delictivas. Entonces, ay, no, déjalo tranquilo ahí en su videojuego. Y pasa la noche. O sea, aquí el desastre es tremendo. Porque entonces, ¿qué tipo de videojuegos son de violencia? De sangre, de matazón, de armamento. Entonces, digo, estamos educando con simulación virtual a posibles futuros sicarios. ¿Sí? Porque están aprendiendo a utilizar armamentos, aunque sean virtuales. Porque es que la realidad virtual ha demostrado un impacto en la vida del ser humano impresionante. Hay tratamientos, por ejemplo, de fobias con realidad virtual que son exitosos, súper exitosos. Entonces, si así existe la realidad virtual para lo bueno, también existe para lo malo. Porque hay una invasión en la percepción sensorial impresionante. Entonces, el colocar estos parámetros permite que los adolescentes, en medio de esa vitalidad con las características que les he mencionado, que comienza a tener una contención o esta conducta inhibitoria necesaria para aprender a medir las consecuencias de sus actos. Entonces, no, déjalo tranquilo. Entonces, hace lo que le da la gana y no tiene consecuencias sobre sus actos. Entonces, ¿cómo va a comprender la norma social si en la casa nunca hubo norma? Entonces, hay muchachos en las cárceles donde es en la cárcel que comprende, es que yo tenía que inhibir conductas porque las consecuencias iban a ser negativas. Por ejemplo. ¿Alguna pregunta? Nuestro deber es sostener a quienes sostienen el futuro. Siempre decimos, los jóvenes son el futuro del país. Y el Papa Francisco señaló muchas veces, los jóvenes, ustedes son el hoy de Dios. Porque ciertamente ellos hacen un aporte tremendo a la sociedad, a la familia, pero sabemos que ellos en el futuro son los que van a sostener las siguientes generaciones. Entonces, por eso nuestro deber de adulto es sostener en este momento a los jóvenes. El adolescente venezolano navega la transición neurológica más compleja de su vida en uno de los entornos más hostiles del continente, nuestro país. Están heridos, pero poseen una resiliencia de clase mundial. Me acordé, a nivel vocacional en este momento, los jóvenes adolescentes de estratos sociales más deprimidos suelen aspirar a ser de cuerpos de seguridad, policías. Y los que tienen mayor posibilidades económicas aspiran a ser generalmente ingenieros. Por supuesto, no son todos, pero es la mayoría. ¿Por qué esta diferencia? Bueno, porque en los estratos más vulnerables, el poder que representa el dominio del entorno, del armamento, de representar el uniforme, pero en las características del país hoy día, es que representa la posibilidad de tener acceso monetario, de dinero, y poder sobrevivir. Es una carrera más rápida, más sencilla, y ya de una vez comienzo a tener ingresos económicos prontamente, de forma ilegal y de forma violenta. Y que además en su entorno es lo que ve. Entonces, eso forma parte de lo que tenemos que cambiar en nuestro país para que entonces nuestros jóvenes realmente aspiren a un desarrollo profesional más adecuado. Están heridos, pero poseen una resiliencia de clase mundial.
Mi papá en su vejez viene repitiendo todos estos días, es increíble cómo los venezolanos están ganando todos los premios en cualquier renglón en el mundo. Entonces esas son las noticias de los venezolanos que han emigrado. Entonces, en deporte, en música, en medicina, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? Porque es que tenemos esta capacidad de resiliencia que esta crisis, si tenemos que aprender algo, es de este desarrollo de la resiliencia. ¿No? Entonces, igualmente, en nuestro país, nuestros jóvenes, ¿sí? Si bien no accedemos quizás a estos, digamos, concursos o a estos premios, etcétera, pues vemos, por ejemplo, premios en robótica, en concursos de robótica, desarrollados en el país. Eso no tiene sentido por ningún lado, pero es realidad, es realidad. Premios internacionales. Estos modelos de política internacional, modelos de la ONU, de no sé qué, son jóvenes venezolanos que en los liceos se preparan para esto, van al exterior y ganan, porque hemos desarrollado esta capacidad de resiliencia en distintos entornos. No podemos depender exclusivamente del optimismo heroico de nuestros jóvenes. Debemos transitar del sufrimiento individual aislado a la salud mental comunitaria. Sanar el tejido social es el primer paso para proteger la mente en transición. Entonces nosotros tenemos que aprender a dar este cambio. Nosotros tenemos que ser ahora protagonistas de la reconstrucción del tejido social. Ir comprendiendo eso. Si bien estamos y sabemos este cambio social en el que nos encontramos, nosotros tenemos que asumirnos protagonistas también de la reconstrucción del tejido social desde el ámbito que cada uno se encuentra, siendo padre, catequista, maestro, ingeniero, ama de casa, etc. ¿De qué modo podemos apoyar, acompañar a los adolescentes venezolanos para que entonces puedan seguir creciendo con una mayor resiliencia, pero también con una salud mental mejor? Otro aspecto que quiero compartir, vamos a ver cómo lo proyecto, para que no vean. Es justamente a partir del flyer que diseñé para esta ocasión, dadas las peticiones que recibimos. Ya hay unas preguntas. No, lo perdí. Estamos frente al fenómeno de los TERIA. Edison, ¿cuál es tu preocupación con los TERIA, por ejemplo? Eh, yo he dicho que en la adolescencia buscamos una identidad y que buscamos
estar en grupos de pares de iguales. Este fenómeno que bien, que tenemos ahorita pues por las noticias, este boom, porque ¿qué sucede? Que los grupos de adolescentes se organizaron para encontrarse basado en esta identidad de animal. ¿Es un problema de salud mental? No, pero sí. ¿Por qué no lo es? Bueno, porque ¿por qué no lo es? Porque forma parte del proceso de búsqueda de identidad del adolescente. ¿Cuántos adolescentes dicen, bueno, no sé, por programas de televisión o de series que son aficionados, se comienzan a vestir parecido a ellos? Ahí su identidad está también comprometida. Ahora, el impacto quizás es más nuestro de adultos porque es con animales. Pero, ¿cuántos grupos no están identificados o llamados con nombres de animales? En los estados, por ejemplo, la patrulla de tal cosa, o los lobatos, que son lobos. Entonces, son identidades vinculadas también con los animales, pero los vemos sin riesgo. ¿De cuál es el riesgo aquí? Que entonces se disfrazan y se encuentran y actúan como animales. Ahora, ¿cuándo puede ser patológico? Es cuando entonces empieza a ser un problema social. Comienza a haber un problema social. ¿De cuántos adolescentes no se le dice, hoy mamá, cómprame una pintura negra porque el cuarto lo quiero negro? O fucsia, o amarillo pollito. Son parte de buscar identidad. Es un proceso de búsqueda de identidad. El problema es cuando comienza a desarrollar una identidad que deja de ser autónoma, única, irrepetible. Entonces, si está en una fase de experimentación, de búsqueda de la identidad, etcétera, forma parte natural de la búsqueda del adolescente. Ahora, si se queda pegado allí, si no es que yo realmente no soy ser humano, yo soy animal. Entonces ya empezamos a ver indicadores, pero si es que no, realmente yo me identifico capaz de ser tan rápido como un lobo, como astuto, como no sé qué. Lo que estoy tomando son elementos de identidad que me caracteriza tal animal o tal situación. ¿Sí me doy a entender? Es un proceso que pudiéramos ver natural, pero que depende de cómo se desarrolla su apego o su identidad frente a él. Leonardo. Sí, sí. Yo decía también que el problema es cuando comienza a ser un problema social. Porque entonces, al agruparse y manifestarse socialmente, ¿sí?, que no es lo esperado, comienza a crear estas preocupaciones. Como igual puede, como sucede, pudiera suceder con el grupo de los pop negros con y las cadenas y no sé qué y tal. Y lo ves en las esquinas y el entorno empieza a preocuparse. Porque es que están vestidos de negro, porque cargan ese poco de cadena, seguro se están drogando, seguro son un ladrón, seguro que no sé qué. Entonces el problema social no está en esa identidad como tal, sino que va a empezar a manifestarse según los comportamientos que van a
probablemente romper la norma, recordemos las características que mencioné en la adolescencia. Entonces, las políticas públicas tienen que ir en función de fortalecer el desarrollo de la salud mental de los adolescentes, por eso de las estructuras, y que además permita este desarrollo de identidad de forma natural. Entonces, este tipo de emisión de opinión personal, de amenaza, etcétera, no ayudaría en el proceso. Pero no significa que no se implementen normativas de ciudadanía de comportamiento social, que es distinto. Sí. ¿Cuál es el delito de comportarse como un perro? Ninguno. Entonces son arbitrariedades de poder en este caso. Porque el comportamiento etéreo no es un delito. ¿Me explico? Claro, claro. El problema no es sentirse y vestirse de caracol, el problema es cómo interactúa en medio de la sociedad. Sí. Bueno. Cada caso es particular y habría que verlo con lupa, pero en forma general habría que ver la historia familiar para que eso suceda, ver qué acontecimientos tiene la historia de ese adolescente para que eso sea su camino de identidad. Habría que revisar eso. Si eso sucede, habría que revisar cómo es la relación con los padres. Porque generalmente son actos de rebeldía, lo que llamamos hoy día actos de rebeldía. Pero si son actos de rebeldía fundamentados en la no comunicación con los padres, en que no hay un vínculo padre-hijo, entonces el problema no es ser serio, el problema es la relación familiar. Entonces, yo puedo darle permiso al muchacho que se vista como un perro, pero eso va a depender del momento, de por qué, para qué está haciendo eso, cómo es el razonamiento para llegar a ese punto. Para llegar a ese punto. Entonces, no sé, nos vamos a encontrar los amigos y vamos vestidos de todos de rojo. Eso pareciera no tener ninguna afectación de la norma social. Pero si los amigos se juntan y deciden, bueno, vamos a vestirnos del perro, entonces eso llama más la atención. Entonces, ¿cómo acompañamos, cómo educamos, cómo estamos en la relación padre-hijo? Entonces, de acuerdo a eso, irán tomando decisiones de permisos o no permisos, o hasta qué punto son los permisos o hasta qué punto son las situaciones que pudieran limitar el comportamiento del muchacho. Hace rato atendí en llamada a uno de mis ahijados que tiene 15 años pidiendo permiso para ir al parque. Yo le pregunto, ¿para qué vas al parque? Bueno, al parque, pero ¿para qué vas al parque? Bueno, para estar con mis amigos. Ah, ¿qué vas a hacer con tus amigos? Bueno, estar con ellos. Estar no, vas a jugar fútbol, van a fumar, van a beber, van a buscar novia, algo van a hacer. ¿Qué vas a contar? Sí, ya sé. No, ya sé, no. ¿Qué vas a hacer? Dice, no, vamos a estar broma. Entonces, es esa poca capacidad de la expresión emocional, como vimos en el desarrollo, pero
pero que a su vez va a depender de cómo ha establecido el vínculo con este adolescente. Entonces, es que no somos capaces en casa de hablar cómo nos sentimos emocionalmente. Entonces el muchacho en la adolescencia no va a hablar nunca de cómo se siente. Y no vas a esperar que te cuente, si no has sido tú capaz en lo largo de tu vida de hablar cómo te sientes. Entonces depende de cada caso. Entonces, es importante que así como en casos tenemos que poner límites, responsabilidades, normas, también es la capacidad de poder tener la expresión emocional adecuada, contrarrestar este tema del estrés y de la preocupación para crear ambientes saludables en casa, relajados, de compartir, de estar juntos. Una de las formas es abrir espacios para jugar juntos juegos de mesa. Juegos de mesa. Pero también los papás aprender, los que ya estamos más grandes, pues aprender también a jugar videojuegos. Ya hay padres que crecieron con los videojuegos, pero es saber compartir y establecer este vínculo de confianza y que sabemos que se va a fortalecer o se va a debilitar por la adolescencia. Y hay que comprenderlo, hay que irlo comprendiendo entre las características de los adolescentes. Otra cosa, como vimos en el iceberg, son el tema de las autolesiones. Las autolesiones siempre son expresión emocional de una inadecuada educación emocional. Entonces, necesita desahogar todo este maroma de emociones que estoy viviendo con esta sensación de dolor. De las autolesiones pasará al suicidio. A veces sí, a veces no. Dependerá de los casos, cada situación. Entonces, lo que sí es importante es estar atento frente a la depresión o a las tristezas profundas, prolongadas en las que pueden encontrarse los adolescentes. Que eso sí es uno de los indicadores más vinculantes al suicidio. Entonces, ¿qué juegan? ¿Qué ve por las redes sociales? ¿Qué tipo de series o películas ve? Todo eso tenemos que estar al tanto y acompañar. Permitir o no permitir. Hoy día lo más saludable es no permitir. Nada de series juveniles, por ejemplo. Entonces, porque estamos permitiendo que los modelos de adultos sean esos de los programas y no papá y mamá, y no otros adultos significativos. Entonces, vamos o va a desarrollar una identidad de adultos que tienen problemas mentales, que tienen situaciones complejas, que no son las nuestras, no son reales. Pero porque no acompañamos y no estamos. Es mejor que esté allí con el teléfono, con la tablet, que estar
qué es lo que sería bueno para tu vida. Y dialogar, confrontar, reflexionar juntos, leer juntos, ser capaces de dialogar con lo que estoy leyendo o con las películas. Puedo compartir la experiencia con mi sobrino en Harry Potter. Lugar, me encanta Harry Potter porque para mí, un profesor de informática en un liceo, la noticia de que muchos adolescentes estaban interesados en leer ahora unas aventuras de unos magos y tal, y me tocó pues con el libro de Harry Potter, y ciertamente me engancha, pero también me engancha porque trabajaba en la pastoral juvenil, trabajaba con jóvenes, y eso me permitió reconocer justamente esta vitalidad de los jóvenes. Esta experiencia me ayuda hoy, por ejemplo, a acompañar a mi sobrino que está interesado ahora en Harry Potter, en hacer preguntas clave de la vida, a partir de lo que acontece pues, en las películas. Lo puedo hacer porque yo he visto Harry Potter. Usted tiene hijos adolescentes, usted tendrá que ver las películas y las series que están sus adolescentes para poder entrar en el diálogo, en la conversación. Y todo esto me lleva, o nos lleva entonces también a seguir educando y fortaleciendo la resiliencia, que es una de nuestras fortalezas como venezolanos y que nos permite justamente adaptarnos al entorno que es un caos, capacidad de resiliencia. Hoy día aprendemos que eso no nos va a molestar, que no es realidad, no es favorable, no es lo que está aconteciendo, pero hemos aprendido a que esto crece de más. Ciudadanos como venezolanos. ¿Alguna pregunta? Vamos a terminar justamente reconociendo nuestro ciudadano como cristiano, la reconstrucción del tejido, sobre todo cuidando y acompañando, dando entonces que participen, van desarrollando su identidad, pero acompañados cercana y de forma crítica frente a los hechos que van descubriendo en la vida. Descubrimiento de la vida basado en la búsqueda de la verdad, de la bondad y la vida. Gracias, David, gracias.